Hay una idea bastante incómoda detrás de cualquier conflicto armado. Cada vez que estalla una guerra, hay industrias enteras que de repente empiezan a ganar muchísimo más dinero. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a seguir el rastro de ese dinero para entender quién se beneficia realmente de todo esto. Para entender la magnitud de la que estamos hablando, hay que empezar por una cifra, el gasto militar global. Es un número tan grande que en sí mismo ya plantea una pregunta económica fundamental. Y aquí está la gran contradicción, ¿verdad? Las guerras traen devastación, ruina, consecuencias humanas terribles, pero desde un punto de vista puramente económico, son también un negocio. Así que vamos a ver quiénes son los principales actores de ese negocio. Aquí está la cifra, 2,718 billones de dólares. Es el gasto militar mundial que se estima para 2024. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es más dinero del que producen economías enteras de países grandes. Y es el nivel más alto que se ha registrado desde el final de la Guerra Fría. Una auténtica locura. Y ojo, porque esto no es un pico aislado, no es algo que ya ha pasado un año y ya está. Lo que estamos viendo aquí es una tendencia clarísima. El de 2024 ha sido el 10º año consecutivo en el que el gasto militar aumenta. La trayectoria, como se ve, es ascendente. No hay duda. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va a parar todo ese dineral? Pues el primer destino es el más evidente, claro, la industria que fabrica todo el material de guerra. Cuando sube la tensión geopolítica, los gobiernos compran, reponen sus arsenales, invierten en nueva tecnología militar y eso dispara un mercado que es sencillamente colosal. Además, el poder de producción de armamento está muy concentrado. Son unas pocas regiones las que dominan por completo el comercio mundial de defensa. Hablamos, sobre todo, de empresas que tienen su sede en Estados Unidos, en varios países de Europa, en Rusia y en Israel. Estos son los grandes centros neurálgicos de toda esta industria. Y no estamos hablando de entes abstractos, ¿eh? Son compañías muy concretas, con nombres y apellidos como estas. Gigantes como Lockheed Martin o Northrop Grumman han visto cómo sus ingresos y, por supuesto, el valor de sus acciones se disparaban en los últimos años, justo en paralelo al aumento de las tensiones globales. 679 millones de dólares. Esa fue la facturación combinada de las 100 mayores empresas de armamento del mundo en 2024. Y de nuevo, es la cifra más alta jamás registrada en la historia. Así que el punto crucial de todo esto, la clave de su modelo de negocio, es este ciclo. No se trata solo de vender armas una vez, es que cada vez que un país usa su material en un conflicto, o incluso cuando se lo envía a un aliado, tiene que reponerlo, y esto crea un ciclo constante de nuevos contratos multimillonarios, que garantizan que la demanda nunca se detenga. Pero claro, el dinero no fluye solo hacia la industria armamentística. La inestabilidad que crea una guerra genera una especie de efecto dominó que beneficia a otros sectores económicos, a veces de forma indirecta, pero muy significativa. La secuencia es casi siempre la misma, es un patrón. Imagina, estalla un conflicto en una región que es una arteria vital para el suministro de energía del mundo, como por ejemplo Oriente Medio. En el momento en que la inestabilidad amenaza esas zonas, los mercados reaccionan al instante. Inmediatamente la incertidumbre se apodera de todo. El simple miedo a que el suministro de petróleo o de gas se interrumpa o que se reduzca provoca una reacción en cadena. Y este es el resultado final. El miedo a la escasez hace que los precios del petróleo y del gas se disparen. Históricamente, cada gran crisis geopolítica ha provocado subidas enormes en el precio del crudo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en mayores beneficios para las empresas energéticas y para los países que exportan. Y por supuesto está el sector de las materias primas. Pensemos que para fabricar tanques, aviones, barcos, munición, se necesita una cantidad brutal de estos materiales. Acero para los blindajes, titanio para los cazas de combate, cobre para toda la electrónica. Una guerra dispara automáticamente la demanda, y esto beneficia enormemente a sus productores. Ahora bien, el impacto económico del gasto militar es más complejo de lo que parece a simple vista, porque existe una paradoja. Mientras la guerra destruye por un lado, el dinero que se destina a ella también crea cierta actividad económica por otro. Aquí la vemos, la gran paradoja. Por un lado, todo ese dinero se transforma en empleos en la industria, en contratos de ingeniería, en investigación y desarrollo que luego, a veces, tienen aplicaciones en la vida civil. Pero por otro lado, esto genera un coste de oportunidad gigantesco. Cada euro que se destina a defensa es un euro que no se invierte en educación, en sanidad o en infraestructuras. Bueno, hemos seguido el rastro del dinero desde el gasto de los gobiernos hasta los beneficiarios finales. A modo de resumen, vamos a sintetizar quiénes son los principales actores que salen ganando económicamente hablando cuando hay un conflicto.
En pocas palabras, estos son los tres grandes sectores que, desde un punto de vista económico, suelen salir ganando cuando aumentan las tensiones o estalla una guerra. Son, digamos, los destinos principales de esos enormes flujos de capital que hemos visto. Esta es la idea central de todo este análisis, y es una idea bastante fuerte si lo pensamos. A pesar de las terribles, devastadoras consecuencias humanas, los conflictos actúan como potentísimos activadores económicos para ciertos sectores, movilizan cantidades ingentes de capital que acaban reconfigurando los mercados. Y todo esto nos deja con la gran pregunta de cara al futuro. Viendo cómo están aumentando las tensiones globales, el gasto militar mundial ya ha alcanzado niveles que no se veían en décadas. La cuestión es si esta tendencia va a continuar su escalada o si, por el contrario, se logrará reducir la tensión antes de que estas cifras sigan creciendo todavía más.